¿Qué tal? Buenas tardes. Este es otro video de armado y reparación. Hoy vamos a ver la segunda parte de discos rígidos, que como les dije, iba a ser un tema bastante nutritivo. Bien, la semana pasada quedamos en que los discos rígidos tenían dos tipos de los que se utilizan hoy en día, IDE y SATA. Que IDE ya no se fabrica, ya no se vende como disco 0 kilómetros, ustedes lo van a comprar, no lo van a conseguir. SATA sí, son todos los discos SATA. Hablamos de cómo se configuraban los discos IDE, por si ustedes se encontraban con alguna computadora para reparar que sea más bien viejita y que necesite sí o sí colocarle un disco rígido que sea IDE. Ustedes no lo van a encontrar en comercios como 0 kilómetros, pero sí pueden llegar a encontrar discos IDE usados. Una recomendación que les voy a hacer como técnicos, que van a hacer algunos de ustedes, espero que todos, es que cuando ustedes se encuentran con un cliente que lo que quiere es renovar una computadora vieja para renovarle las partes, o sea, para actualizarla, comprarse una computadora más nueva, yo les recomendaría hacer una remodelación completa del equipo, o sea, si alguien tiene un motherboard con IDE que no tiene soporte para SATA, con memoria, microprocesador, disco rígido, compactera, gabinete, todo, pero tirando a viejito, y lo quiere renovar por una computadora nueva, esa computadora nueva vamos a suponer que, no sé, que el cliente tiene un problema de espacio en disco. Un disco IDE puede llegar a tener hasta 500 gigas, hay discos IDE de hasta de 1 tera. Si bien ya no se consiguen y va a ser difícil que ustedes observen alguno, puede llegar a ver. Pero vamos a suponer que este cliente tiene una computadora con un disco rígido de 320 GB. IDE. Bien, si nosotros queremos ponerle un disco rígido nuevo, porque es lo que este cliente pide, que tener por lo menos 1 tera de capacidad, nos vamos a encontrar con que no vamos a encontrar a conseguir discos IDE de esa capacidad, y sí vamos a conseguir discos SATA. Ahora, si este cliente quiere tener un disco SATA de 1 tera, no le va a quedar otra opción que cambiar el motherboard. Bien, ya tenemos dos cosas para cambiar. Ahora, si cambia el motherboard, el procesador no le va a servir para el nuevo motherboard. Ya tiene que cambiar el procesador también. Y de más está decir, también va a tener que cambiar la memoria RAM. Bueno, si ya estamos en todos esos cambios, a lo mejor el cliente, para ahorrar un poco de dinero y poder acceder a todos estos cambios que tiene que hacer, quiera mantener su gabinete, quiera mantener también su fuente de alimentación. Bueno, podemos optar por convencerlo para que cambie la fuente porque la que tiene está viejita, está maltratada, pónganle lo que quieran, y así hacer que cambie algo más. Ahora, ¿qué ganamos nosotros con todos estos cambios? Bueno, va a depender siempre de la cara del cliente, de la cara nuestra, que tan dura la tengamos, y de los valores que consigamos nosotros las partes de las computadoras. Si yo consigo un disco rígido, pónganle en Mercado Libre, se está vendiendo en 4.500 pesos, a lo mejor yo puedo conseguir discos rígidos por 3.000. Bueno, en ese caso me conviene venderle yo el disco rígido al cliente y esos 1.500 pesos de diferencia cobrárselos. O sea, es parte de mi ganancia. Pero yo en lo personal lo que hago es lo siguiente. Hago todo el cambio que puedo, le muestro al cliente a dónde compro las cosas y le hago el
la compra, le hago todo, pero con el permiso del cliente. Le llevo la factura original, o sea, yo no le gano un peso a esa transacción. Ahora, para armar la nueva computadora, o aunque lo único que le cambie sea el disco rígido, lo tengo que poner en la computadora nueva, el trabajo que sí hay que hacerle es un trabajo de formateo. O sea, hay que formatear el disco y ponerle el sistema operativo nuevo. Perfecto. Bien, eso sí lo cobro. Ese trabajo de formateo se cobra, hoy en día lo estoy cobrando en 1.000 pesos aproximadamente. Bien, no sé si es caro, si es barato, es lo que me está funcionando. A mí me está funcionando. Ahora, acá queda otro tema más. Primero, ¿quién me paga el viaje a el proveedor? ¿Quién me paga el trabajo de tomarme el laburo de ir y comprar las cosas? Y el armado de todo eso en la computadora. Bueno, hay dos posibilidades. La primera, si los componentes viejos del cliente sirven, se los tomo como parte de pago y con eso cubro el gasto del cliente de acercarme a la casa de computación donde compré los repuestos, hacer la compra y el armado posterior de todo lo demás. Si lo que el cliente está dejando de lado es algo realmente viejo o inservible, que de verdad tiene muy poco uso, entonces no, entonces cobro, no sé, le pongo un precio. También depende de la cara del cliente y va a depender también de la caradurez de cada alguno de ustedes. Ahora, si esas cosas sirven, vamos a suponer, no sé, un Pentium 2, que es viejito, pero respetable todavía, con 4 GB de memoria, en un motherboard más o menos bueno y un disco IDE de 320 GB. El cliente quiere tener 1 tera. Bueno, bárbaro, lo convenzo de que tiene que pagar un disco rígido de 1 tera que vale aproximadamente 4.500, 5.000 pesos. Más un motherboard baratito de hoy en día con 8 GB de memoria y un procesador dentro de todo básico, y calculemos que estará arriba de 10.000 pesos. No me fijé los precios últimos, pero seguramente está arriba de 10.000 pesos. O sea que ese cliente va a gastar de repuestos por abajo del piso de 15.000 pesos. No menos de eso. A eso le tiene que agregar 1.000 pesos para el formateo. Bien, esa configuración que les nombré antes, un Pentium 2 con 4 GB de DDR2 a lo mejor, o DDR1, y un disco rígido de 320 que yo compruebo que está todo funcionando bien, se lo tomo como pago de la compra y el armado de los componentes nuevos. O sea, le pido que me los dé. Y ahí hacemos negocio. Ahora, ¿de qué me sirven a mí los componentes viejos? Bueno, en un principio los guardo. Los tengo todos testeados, los guardo. ¿Quién me dice a mí que otro día, más adelante, viene, como les comenté en el video anterior, algún otro cliente que se ve obligado por una cuestión laboral, profesional o como ustedes le quieran decir, a mantener una computadora vieja? Ese cliente por ahí tiene un disco rígido chiquito o por ahí tiene un disco rígido de 320 pero que se le está agotando, que le está mandando avisos de que va a morir. Y bueno, ahí entro yo. El disco usado de 320 GB lo puedo tasar como si valiera, como si fuera un disco rígido nuevo de 1 tera. O sea, lo puedo cobrar hasta 4.000 pesos, más el formateo y más todo lo demás. ¿Por qué? Porque este cliente nuevo no lo va a conseguir en otro lado. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, ahí está de vuelta la habilidad que tengan ustedes para negociar con sus clientes. Recuerden que ustedes
ese disco lo consiguieron junto con motherboard, micro y memoria a el valor de acercarse a una casa de computación a comprar los repuestos para el cliente anterior y el armado que les haya tomado, que les aseguro que armar una computadora no les va a llevar, una vez terminado este curso, más de una hora y media. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esta es la manera de laburar bien, de tener siempre acceso a cosas viejas. Yo hace más de 30 años que trabajo de esto y cada vez que algún cliente me viene a pedir por una renovación o por algo, veo siempre una oportunidad. ¿Entienden? Yo trato de que el cliente se vaya contento. No es cagar al cliente porque el cliente realmente se lleva lo que precisa y se deshace de lo que no precisa. Este cliente, el anterior, si se hubiera quedado con su motherboard viejo, memoria vieja y disco viejo, a lo mejor tenía suerte y encontraba a alguien a quien vendérselo. ¿Cuánto se lo iba a vender? Poca plata. Seguramente, a lo mejor como mucho, la misma plata que yo le hubiera cobrado por el trabajo. O sea, el tipo no hubiera ganado nada. Realmente no hubiera ganado nada, porque yo le hubiera cobrado el trabajo, trato de hacerlo saladito para que sea tentador que me pague con los repuestos viejos, y al tipo no le queda nada. Y lo más probable es que este cliente anterior se hubiera quedado con todas esas partes de computadoras de clavo, y esos clavos, pasados unos años, un par de años, 2, 3, 4 años como mucho, ya realmente pasan a ser inservibles. Si no están en uso, esas partes pasan a ser inservibles. Bien, después de esta aclaración que les hago, se las digo de por qué, tuve consultas de algunos de ustedes de por qué necesito yo saber sobre discos IDE. Bueno, ahí tienen una buena respuesta. Hay mucha gente que todavía lo tiene y aunque se quieran cambiar a computadoras más nuevas, es una opción que tenemos de tomárselo en parte de pago para aprovechar un futuro cliente que tal vez venga o tal vez no a pedirme justamente las partes estas que estuve acumulando. Una última consideración. Si ustedes tienen 30, 40 clientes que quieren renovar sus computadoras, no vayan a ser tan tontos de comprar 30 o 40 conjuntos de máquinas obsoletas. Si ustedes ven que les entran todo este tipo de máquinas obsoletas y no las venden, bueno, en cierto punto, si ya tienen 4 o 5 acumuladas, la próxima que vengan traten de cobrar el trabajo y no quedarse con las porquerías ajenas. A menos que el cliente se las regale. Bueno, es otra opción. Pero no acumulen demasiado sin cobrar su trabajo porque van a perder la plata del trabajo que hicieron y no van a lograr nada con la cantidad de computadoras que pueden llegar a tener ya obsoletas acumuladas en sus casas. Así que bueno, les corto esta introducción. ¿Qué más vimos la semana pasada? Vimos, aparte de SATA IDE, vimos el formateo, vimos cómo es que trabaja un disco. Yo les había mostrado el disco desarmado de los mecánicos y les había dicho otra diferencia. Estaban los discos mecánicos y estaban los discos sólidos. Los discos sólidos son aquellos que se venden hoy en día bastante más caros. No sé si recuerdan que en los primeros videos habíamos visto lo que era la diferencia de la memoria caché, la memoria RAM y por último lo que es el disco mecánico. En cuanto a velocidades, la memoria caché es mucho más veloz que el disco mecánico. Tamaños, el disco mecánico era mucho más grande que la memoria caché, pasando en el medio siempre por la memoria RAM. Y el valor es mucho más barato por cantidad de bits que puede acumular un disco mecánico que una memoria caché. La memoria caché siempre va a ser mucho más cara.
por la tecnología que lleva. Bien, hoy vamos a ver algo de cómo funcionan los discos SSD o discos de estado sólido, pero para que vayan viendo en cuanto a la práctica, en cuanto a qué es lo que hacemos nosotros con un disco de estado sólido diferente a un disco mecánico, la respuesta es nada. De la misma manera que formatean un disco mecánico, formatean un SSD. De la misma manera que le asignan una letra de unidad en Windows a un disco mecánico, se lo asignan a un SSD. Y de la misma manera que se puede particionar un disco mecánico, se particiona un disco SSD. Bien, nada, me parece que con eso ya hicimos un resumen de lo que vimos la semana pasada. Enseguida volvemos y vamos con más temas de discos rígidos. Bueno, vamos a hablar brevemente de cómo funciona un disco SSD. En la clase anterior vimos cómo lo hacía un disco mecánico, un disco HD. Bueno, un disco SSD es en realidad una placa con circuitos integrados que contiene un controlador, una placa controladora, y tiene varias plaquetitas de memorias NAND. Las memorias se llaman, si quieren investigar un poquito más del tema, memorias NAND. Estas memorias NAND trabajan de la siguiente manera. Hay una entrada, un conector de entrada, pero que no tiene un contacto real con el conector de salida. O sea, hay un vacío. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo esa celda de memoria, este vacío se llena de electrones. ¿Sí? Esta memoria tiene una capa, una primera puerta, que si nosotros queremos que esa celda de memoria lea un 1, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es activar con el controlador esta celda. Si activamos esta celda, cuando pasan los electrones de lectura, o cuando estamos haciendo una lectura o una escritura, cuando pasan los electrones, si esta celda está activada por un efecto también electromagnético, pero interno, no es como el disco rígido que funciona todo con electromagnetismo, algunos de estos electrones quedan pegados en esta primera puerta de enlace. La característica de las celdas NAND es que en esta primera puerta de enlace, si nosotros la estamos activando y los electrones quedan pegados, esto no necesita ningún soporte de energía secundario. Por eso es que las memorias flash, los discos SSD y las memorias de los teléfonos, aunque apaguemos el aparato o lo desenchufemos, todavía queda escrito dentro del rígido todo lo que nosotros escribimos. A diferencia de la memoria RAM, que es la memoria de la computadora, que cuando apagamos la computadora, la memoria RAM se vacía. Bueno, ustedes dirán, está bien, bárbaro, pero si yo no tengo una pila, no tengo nada que me mantenga la estabilidad de esto, ¿cómo es que se mantiene? Bueno, la puerta de enlace, el material con el que está hecho esto, provoca que estos electrones queden atrapados en esta puerta de enlace con una carga eléctrica que, al tener una cierta cantidad, hace que la segunda puerta, hay una segunda puerta que está aislada de la primera, esta es la real puerta lectora. Esta puerta entonces observa, vamos a dibujar un ojito, observa lo que pasa con la otra y si verifica que tiene electrones pegados, entonces es un 1.
Si verifica que no tiene electrones pegados, entonces es un 0. Ahora, ¿cómo hago yo para borrar esto? Bueno, fácil. Le quito la carga a esta puerta y esta puerta ya, estos electrones, la próxima vez que pase el fotón o la lluvia de electrones sinceramente no sé mucho de lo que estoy hablando, sí sé que funciona así. Cuando pase la próxima, si esto se apaga, entonces esto ya no retiene y los fotones que estaban pegados acá, perdón, los electrones que estaban pegados acá, se van y se borran. A partir de ahí, esta, que es la controladora, la puerta controladora, la puerta lectora, cuando observe, va a observar que no tiene ningún electrón pegado y la toma como un 0. ¿Cuánto tiempo pueden quedar esos electrones pegados aún con el disco rígido apagado? En teoría, 15.000 años. O sea, no hay problema. Ahora, ¿por qué dicen que los discos SSD tienen un desgaste tan grande que duran muchísimo menos que los discos mecánicos? Bueno, en realidad no es tan así. Sí tiene un desgaste. Entre esta capa, entre esta puerta y esta puerta, lo que hay y que rodea a toda esta otra puerta es una capa de óxido. Esa capa de óxido es la que permite que los electrones se peguen a esa primera puerta. El problema es que este óxido, cada vez que esta segunda puerta lo lee o provoca mediante el circuito que lo escriba, ¿entienden? O lo lee o hace que cambie de estado de 0 a 1 o de 1 a 0. La cuestión es que cada vez que se actúa sobre esta otra puerta, este óxido provoca que esta puerta se vaya degradando. En realidad, los discos, mal dicho discos, sino unidades de estado sólido, que son estos discos, mal dicho discos, perdón, la costumbre. Los más antiguos dicen que duraban hasta 5 años, lo cual a nosotros que nos vamos a gastar 6.000, 7.000 pesos en una unidad de disco chiquita, nos parece muy poco tiempo porque pretendemos que nos dure un montón. En realidad 5 años, 6 años es un tiempo bastante grande. Pero ese tiempo chico era antes, con la primera generación de unidades de estado sólido. Después estuvo la segunda y ahora ya está la tercera generación, inclusive hasta, no sé si no hay una cuarta actualmente. Lo que sí sé es que las últimas generaciones tienen una durabilidad media de unos 20 años. Así que no hay que preocuparse porque realmente si hoy nos compramos un disco grande de estos, de digamos 500 GB, dentro de 20 años un disco de 500 GB yo calculo que va a ser lo mismo que si hace 20 años nos compramos un disquete de 1,2 megas. Hoy en día con 1,2 megas no hacemos absolutamente nada y no nos importa tirarlo a la basura. En aquel entonces comprábamos las cajitas de 10 discos y si bien nos salía un peso, eran relativamente baratas, costaban algo. La cuestión es que hoy en día el que tiene uno de esos discos, si todavía sigue leyendo o no sigue leyendo, la verdad que no me entero porque fue obsoleto totalmente. Bien, una última cosita. Figuran en AliExpress y en otras páginas web unos discos de estado sólido extremadamente baratos y muy grandes. Bien, hoy les dije yo lo de la generación, ¿sí? La memoria NAND, esto sería solamente un chip, calculen que, esto es una celda de memoria, en una celda, en un chip entran miles de celdas de memoria. Un chip NAND puede llegar a tener hasta 256 megas de información en su primera generación. En las últimas generaciones, la cuarta ya puede tener hasta 4 terabytes de información en un solo chip. O sea, eso es la cantidad de celdas que pueden soportar. Además, hay algunas que son multiceldas.
O sea que con un solo lector pueden llegar a leer, en vez de un bit, hasta 4 bits. Entonces imaginen que acá podríamos tener 1, 0, 1, 0, y esto lo iría identificando individualmente. Por lo tanto, en una misma celda de memoria podemos llegar a leer, en vez de un solo bit, 4. Recuerden que con un bit tenemos 2 estados, con 4 tenemos 16. O sea, octuplicamos la cantidad de memoria que tendríamos en un disco o en otro, dependiendo de si es multicelda o unicelda. Ok, les decía, los chinos, que son muy baratos lo que están vendiendo, son de la primera generación. Los de la primera generación tienen menos durabilidad y son ya viejos, dejaron de fabricarse. ¿Qué quiero decir con esto? No van ustedes a comprar repuestos, pero sí van a querer que eso tenga una duración X. Si ustedes hace 4 años la duración era de 5 años, el disco en su vida completa, de acuerdo a las lecturas y escrituras, si bien por ahí no fueron utilizados, esos 4 años que pasaron sin ser utilizados, el óxido que rodea a la placa lectora ya la degradó en un porcentaje que no podemos estimar. Entonces, ustedes dirán, me compro un Western Digital original que me sale X cantidad de pesos, pongámosle 1000, o por el mismo disco lo consigo por AliExpress, una marca china que nadie conoce, por 250 pesos. Y es 4 veces menos, pero la duración que vamos a tener, nosotros sabemos que el Western Digital original que compramos hoy en día va a tener la mejor tecnología disponible de última generación, o a lo mejor de una generación atrás, pero tenemos por delante entre 15 y 20 años de uso de esa unidad, asegurados. En cambio, si compramos el chino, no solo estamos comprando algo barato, sino que lo estamos comprando con un desgaste que viene ya acumulado, y encima la duración estimada de ese disco va a ser de por sí de 4 años, 5 años, no más de eso. Bueno, esto es lo único que tengo para decirles sobre discos SSD. ¿Conviene más que el otro? A ver, es muy rápido. El peor disco SSD es 8 veces más rápido que el mejor disco mecánico. Eso hace que la computadora prenda velocísimo, muy veloz. Hubo un par de compañeros de ustedes que me comentaron, yo les había propuesto que se compren un disco SD para mejorar la velocidad de inicio de la compu, y me comentaron que lo hicieron y que realmente mejoró muchísimo. Sí, es verdad, mejora una barbaridad. Ahora, si alguno de ustedes piensa ponerles, gastarse la plata que se tengan que gastar y poner un disco grande SSD porque pretenden que los juegos les anden mejor, ya eso no depende del disco. O sea, va a prender más rápido la compu, va a iniciar más rápido el juego, pero una vez que el juego está en acción, ya no depende de esto, sino que depende en parte de la memoria RAM y en parte del GPU, o sea, la unidad gráfica. Bien. Por lo demás, vamos a ver que tanto la unidad SD como la unidad mecánica se utilizan de la misma manera, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, lo que habíamos visto en la clase anterior era que, ahora sí vamos a hablar de discos rígidos, pero vamos a unificarlos en SD o en discos mecánicos. Y no importa si es IDE o si es SATA, tanto unos como otros cambian en su velocidad de reacción o en su cómo trabajan, pero todos lo hacen de la misma manera en el sentido lógico. O sea, se formatea y se particiona para que el sistema operativo lo reconozca. Ahora, vamos a ir un poquito despacio porque esto tiende a hacer que se nos mezclen un poco las neuronas. Lo primero
que tenemos que lograr de un disco cuando lo compramos es particionar. ¿Qué es la partición? Algo de esto vimos la clase pasada. Algo les expliqué yo de FAT16, FAT32 y NTFS. Les voy a agregar un poquito más. El FAT32 yo les había dicho que, primero, soporta archivos de hasta 2 GB de tamaño. O sea, si nosotros tenemos un archivo mayor a 2 GB de tamaño y lo queremos copiar en una unidad que está particionada como FAT32, no lo va a lograr, no lo va a escribir, no lo va a poder reconocer. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que FAT32 en este caso, recuerden que esto fue una evolución del FAT16, al cual no vamos a nombrar porque ya no existe. Vamos a hacer así. FAT32 tiene límite de 2 GB archivo. Y también tiene un límite de partición. Límite de partición. Ya vamos a hablar qué más podemos hacer con la partición. Límite de partición de, creo que si no me equivoco, era 8 terabytes. En el caso este del límite de partición, nadie lo nombra porque 8 terabytes al día de hoy realmente está fuera de los límites de los discos que podemos usar. Pero es de esperarse en breve tiempo que estos 8 terabytes sean cortos para un disco. Ya hay discos que se venden de 20 terabytes. Y si nosotros queremos tener un disco de 20 terabytes en una sola partición, si lo particionamos en FAT32 no vamos a poder. Vamos a tener que dividir ese disco de 20 terabytes en 3 particiones para que pueda ser leído en su totalidad. Bien, ¿cuál es el tema de FAT32? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es compatible con casi todo. Vamos a poner, como decían los de Peligro sin codificar, es compatible con de todo. No tiene problemas con cualquier tipo de Windows que nosotros tengamos en la computadora, puede leer unidades particionadas en FAT32. Ahora, ¿qué sistema operativo? Solo hasta Windows XP. Tengo una pequeña confusión, me parece que había otro antes de XP, pero vamos a dejar XP. Hasta XP era el sistema operativo que podía llegar a soportar estar instalado en una partición de FAT32. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes hoy quieren poner Windows 10 en sus máquinas, no pueden particionar el disco rígido de su computadora en FAT32 porque Windows 10 no le va a permitir instalarse en esa partición. La siguiente partición, que es la más usada por todos nosotros, es la NTFS. Es la más conocida de todas. El límite que tiene NTFS es de 256 terabytes, tanto para archivo como para partición. Como pueden observar, NTFS no tendría problemas en el futuro próximo para el tipo de archivo grande que queramos escribirle o el tipo de disco rígido que necesitemos instalar. Si yo les dije que lo máximo que hay hoy en día es de 20 teras, imaginen lo que falta para llegar
a tener un disco rígido de 256 terabytes. Así que esto sería lo ideal para discos grandes. No es compatible con todo. Si nosotros tenemos una partición NTFS, no se puede leer en sistemas operativos instalados en FAT32. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un disco rígido externo. Ese disco rígido externo o pendrive lo formateo en NTFS. Si tengo un sistema operativo Windows, tengo un sistema operativo Windows, pero instalado en FAT32 y con XP, ese sistema operativo instalado en FAT32 y que es un XP, porque mejor que eso no se puede esperar, cuando yo quiera leer el pendrive que está formateado en NTFS, no lo voy a poder leer. Por lo tanto, en máquinas viejas, si yo voy a formatear un pendrive, no lo puedo formatear en NTFS porque no lo soporta, simplemente no lo soporta. Todos los Windows pueden ser instalados en NTFS. Linux solo con drivers de compatibilidad. Y por otra parte tenemos que Mac, PlayStation 4 y Xbox no leen particiones NTFS. Xbox sí, en algunas. ¿Por qué? Porque todos saben que Xbox es de Microsoft, igual que Windows. Por lo tanto, el sistema de particiones NTFS tranquilamente puede ser leído en una Xbox. Pero les habrá pasado a ustedes que ligaron a lo mejor, a mí me pasó, pero bueno, estoy ya en el ambiente, algunos de ustedes no han desarmado ni siquiera una máquina todavía, pero a mí me pasó de tener un decodificador de DirecTV, por ejemplo, viejo, inservible, lo desarmo y me encuentro con un disco rígido de 1 terabyte adentro. O querer cambiar la unidad de disco de la Play 4. Entonces me encuentro con esas unidades, las quiero poner en mi computadora con Windows 10 y resulta que no me las lee. Y cuando las quiero formatear, no me deja formatearlas. Bien, eso pasa ¿por qué? Porque no es compatible en absoluto PlayStation con Windows 10 y con NTFS. ¿Dónde puedo empezar a experimentar? Y acá les aclaro que lo que les voy a comentar para mí también es pura teoría porque hasta acá no lo hice, pero si buscan videos o información en internet van a ver que es así. Hay otro tipo de partición que cuando ustedes ponen formatear una unidad en Windows 10 les da la opción de particionarlo de esa manera. Y es la exFAT. No es que es ex esto, como si dijéramos mi ex esposa o algo por el estilo. No, exFAT es de Extended FAT. Una de las particularidades que tenía FAT con respecto a NTFS y que es lo que hace que Windows 10 en FAT32 no se pueda instalar, es que la partición FAT es muy livianita. Es una partición que ocupa muy poco espacio en el disco. Acuérdense que FAT quería decir tabla de asignación de archivos, o File Allocated Table. NTFS es New Table File System, o sea, nueva tabla de asignación,
algo mejorado, algo más completo. ¿Qué es lo que trae de más completo? Bueno, hay temas de seguridad, hay temas sobre reproducir multimedia y un montón de otras cosas más que hacen que funcione perfectamente un Windows 10 en NTFS, pero que al no tener esas cosas, Windows 10 en FAT32 no sirve. ¿Qué otra diferencia vemos entre estas dos? Es que al ser esto tan pesado para la unidad, si nosotros tenemos una vieja memoria de celular de 4 megas, de 256 megas, chiquititas, de las viejitas, nos encontramos con que si le ponemos NTFS, la mayor parte de esa memoria va a parar a la tabla de asignación de archivos y a todos los permisos que utiliza. Por lo tanto, si es muy poquito la cantidad de memoria que tenemos disponible en esa memoria flash, no conviene poner NTFS porque se está llevando la mayoría de la información solamente en la partición. Al ser mucho más liviano FAT32, sirve poner en un pendrive FAT32 siempre y cuando no queramos ponerle un archivo mayor a 2 GB. Si por ejemplo vamos a usarla para una memoria chiquitita, para llevar apuntes de la universidad o de la escuela, que son archivitos de Word, de Excel, muy chiquititos, entonces conviene formatearla en FAT32. Va a andar perfecto y va a ser leído porque tiene compatibilidad con de todo, como dice acá. Bien, ahora, ¿qué es exFAT? exFAT es lo mismo que NTFS, pero con el peso de FAT32. O sea, tiene los mismos permisos de lectoescritura que tiene NTFS, con todos los atributos, o casi todos los atributos, hay algunos que se le sacan, y con la liviandad de FAT32. Bueno, ¿qué mejoras, qué otras mejoras tiene? Que esto está en el límite de los cientos, no sé exactamente el número, de petabytes. ¿Qué era un petabyte? ¿Se acuerdan? Un terabyte eran 1024 gigabytes. Bueno, un petabyte son 1024 terabytes. Por lo tanto, si estamos hablando de cientos de petabytes, estamos hablando de cientos de miles de terabytes. Tanto para el límite de partición como para el límite de archivo. Por lo tanto, si ustedes se deciden para alguna unidad de ustedes usar exFAT, no van a tener absolutamente ningún problema con el límite de tamaño, tanto de archivo como de disco. ¿Con qué compatibilidad es exFAT? Bueno, no se puede leer en discos que están instalados con FAT32 o con NTFS. Solo se puede leer en exFAT. Esa es la primera contra que le encontramos y no sé si no es la única. ¿Cuál es el problema? Yo un pendrive no sé si me conviene formatearlo en exFAT. Y si un disco rígido interno con Windows 10 le puedo poner el sistema operativo, son todos. O sea, yo puedo ponerle exFAT al Windows 10, instalarle Windows 10 a esa partición, y con esa partición de Windows 10 saco el disco rígido de la PlayStation y lo puedo leer perfectamente en mi computadora interpretando los datos. ¿Para qué me serviría eso? Sinceramente, no sé, no lo hice nunca, repito. Me está tentando ahora formatearme un disco en mi computadora con exFAT, instalarle el sistema operativo, sacarle el disco rígido a una Play 4 y leer a ver qué es lo que tiene.
Hoy les dije yo que sí, me pasó de sacar el disco rígido de un decodificador de DirecTV que habían tirado y tenía un disco de 1 tera. Ese disco de 1 tera andaba perfectamente bien. O sea, fíjense qué regalito. Hay miles de decodificadores que la gente deja de usar y ahí están con sus discos rígidos. El problema es que si bien andaba perfectamente bien, no logré hacer que la computadora me lo lea. ¿Eso por qué? Porque seguramente estaba formateado en exFAT y yo mi computadora la tengo con NTFS y no la puedo leer. Entonces la idea ¿cuál es? Si yo tengo una computadora con exFAT, voy a poder leer ese disco, que sinceramente ahora que lo pienso no sé dónde quedó, y a lo mejor le puedo hacer que desde exFAT me lo formatee en tamaños más viejos para que pueda ser compatible con todo lo demás. Bien, esto es una diferencia en cada una de las particiones. A ver qué se decide. A mi entender, para no tener problemas y no andar experimentando cosas raras, pendrive chiquititos, menores al giga, FAT32. Todo el resto, NTFS. Y esto para experimentar, nada más. Ojo que a lo mejor nos podemos llevar una buena sorpresa instalando un Windows. Sinceramente no sé qué decirles porque nunca lo hice. Pero vayan sabiendo que se puede ir experimentando con todo y vaya a saber con qué nos encontraremos en el futuro. Esto no es una ciencia exacta y siempre nos estamos encontrando con problemas nuevos. Borro el pizarrón y seguimos un poquito más. Ok, habiendo visto ya entonces cómo funciona el disco, qué tipos de particiones le podemos poner y más o menos cómo funciona. Vamos a ver ahora un par de cositas más para terminar con el concepto de disco rígido. En la clase anterior habíamos hecho un recuadro donde con muchas filas y columnas identificábamos cada sector del disco. ¿Se acuerdan? Si hacemos todas filas hasta abajo y todas columnas de derecha a izquierda, más o menos es como podemos identificar los sectores del disco. Vamos a hacer solamente las columnas. Y vamos a tomar el color rojo para identificar la primera fila como la tabla de asignación de archivos. Habíamos visto que la tabla de asignación de archivos era una especie de base de datos que me decía el nombre del archivo. En el caso este vamos a poner el archivo que se llama A, el sector donde comienza, vamos a poner el sector número 1, no se cuentan los sectores de la ocupados por la tabla de asignación de archivos y por el sector de buteo, que es en el disco C, aquel que tiene los primeros archivos que hacen bootear el sistema operativo. El sector donde comienza y el tamaño del archivo que en realidad estaría escrito en bytes. Si lo tenemos como 200 megabytes, en realidad tendría que tener 200 millones de bytes. Vamos a poner algo ahí. El tamaño me va a indicar cuántos sectores está ocupando el archivo A. Entonces, vamos a empezar. Vamos a suponer que el archivo A está de corrido
de corrido, esto quiere decir que ocupa mucho más de los que yo dibujé. Acuérdense que si teníamos 512 bytes por sector, para 200.000 bytes estamos teniendo aproximadamente unos 4.000 sectores. Ok, si no me equivoco, no me maten con la cuenta. Ok, vamos a lo que sigue. ¿Qué pasa cuando yo quiero borrar un archivo? Ok. Si yo le doy delete al archivo o lo paso a la papelera de reciclaje y después vacío la papelera de reciclaje, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy eliminando el archivo simplemente borrando el registro de la tabla de asignación. Pero en ningún momento toco el archivo físico. No sé si se entiende. Esto es el disco rígido. Esto es la partecita, esta chiquita de acá, que es la tabla de asignación de archivos. Acuérdense que era como un índice. Si yo tengo el archivo, el sistema operativo, cuando lo va a buscar y lo va a leer en el disco rígido, ¿qué hace? Va a la tabla y se fija ese archivo a dónde empieza y qué tamaño tiene. ¿Por qué se fija el tamaño? Porque si el archivo está fragmentado, recuerden el video anterior, si el archivo está fragmentado, cuando llegamos a la última parte donde figura el archivo A, se va a encontrar con que es menor a lo que figura acá. Entonces tiene que buscar el puntero que estaría al final del último sector y me va a indicar en qué otro lugar del disco rígido ese archivo continúa. Ahora, si Windows va a buscar el archivo A y acá en la tabla de asignación de archivos el archivo A no está, entonces no lo muestra. No está, se borró. Sin embargo, no se borró. Esto es lo que nosotros podemos utilizar cuando tenemos un programa que nos dice que nos ayuda a recuperar archivos borrados. ¿Se entiende? Borramos el archivo, lo sacamos de la papelera de la manera inocente que nosotros nos manejamos, ese archivo está eliminado. Sin embargo, no lo está. Acá en el disco, todos los ceros y los unos que ese archivo tenía están ahí grabaditos, nadie los tocó. Entonces, con un programa especial de recuperación de archivos borrados, lo podemos llegar a recuperar de vuelta y a recomponer en la tabla de asignación de archivos. Ahora vemos qué pasa en casos especiales. ¿Qué ocurre si antes de recuperar el archivo, yo vengo con otro archivo? Vamos a poner el archivo C. Y el archivo C arranca en el sector 1, pero tiene 1024 bytes. Entonces, como este estaba borrado porque lo eliminamos de acá, no lo eliminamos de acá, pero sí lo eliminamos de acá, el archivo C se va a escribir y se va a escribir en el sector 1, una C, y en el sector 2, una C. ¿Qué quiere decir ese C? Que es el nuevo archivo. Para la lógica del sistema operativo, en estas partes del disco no hay nada. Sin embargo, quedó parte del archivo A escrito. Y estas dos partes que estaban en la cabecera, o sea, el principio del archivo A, en realidad ahora está el archivo C que sí figura acá. ¿Por qué? Porque después que yo borré el archivo A, escribí el archivo C. Y el disco se le dio, porque esto es algo al azar, yo no puedo decirle al disco dónde tiene que escribir cada cosa, el archivo C lo escribió justo en una partecita de lo que antes era el archivo A. Ahora, en este momento, si yo voy a tratar de rescatar el archivo A borrado, lo voy a poder rescatar, pero las primeras dos letras, las primeras dos sectores no están.
No hay manera de volver a rescatarlo. Ahora sí se perdieron definitivamente. En algunos archivos, como por ejemplo una fotografía, eso va a hacer que en algunos píxeles se muestren de color negro. ¿Por qué? Porque no hay nada. Como no hay nada, lo toma como si fuera todo cero. Puede ser de color negro o color blanco. No me acuerdo cuál era. 4 ceros creo que era el blanco, así que el negro sería todo F, todo 1. Esto no sé si se acuerdan, entre 0 y F es porque estoy hablando en hexadecimales. En realidad estamos hablando hexadecimales, estamos hablando de binarios. Pero bueno, a lo que realmente estamos viendo ahora es lo siguiente. En el caso de una fotografía podemos llegar a ver algunos píxeles perdidos. Pero en el caso de un documento de Word, si se pierden los primeros 2 sectores, estamos perdiendo todo el formato de los documentos. Si tenemos suerte, el formato, que sería el subrayado, el tipo de letra y un montón de otras cosas que lo único que hacemos es ponerlo lindo en Word, a lo sumo se pierde eso y se puede ver el mismo documento sin pérdida de letras. Se puede observar, les decía, el documento entero, pero sin formato. Sin formato. En otras ocasiones, si la C está perdida en otro lado, a lo mejor el documento de texto se puede ver igual, pero con pérdida de letras y pérdida de palabras. Si la pérdida es muy significativa, entonces no podremos recuperar nada porque sería totalmente ininteligible el documento resultante. Si la pérdida es mínima, entonces el documento lo podemos llegar a restaurar nosotros manualmente. Pero de una manera o de la otra, esto ya está perdido. ¿Se entiende? Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si yo formateo una computadora? Si yo le quito la partición a esa computadora. Vamos por partes. Si yo formateo la computadora sin particionar, lo que estoy haciendo es borrar todo el listado de archivos que haya en la tabla de partición. Pero estos archivos van a estar todos en el mismo lugar que estaban antes. Es lo mismo, nada más que en vez de hacer individualmente, lo estoy haciendo a la totalidad. Si después que yo formateo una computadora, solamente formatear, ya vamos a ver en la práctica cuál es la diferencia entre formatear y particionar. Si yo formateo, o sea, borro absolutamente todo lo que hay en el disco y inmediatamente después trato de recuperar esos archivos formateados, si yo no le escribí nada arriba, como en este caso, entonces voy a recuperar la totalidad del formateo que hice. No voy a perder absolutamente nada. Es lo mismo formatear que borrar, nada más que formatear es como borrar absolutamente todo. ¿Qué es la partición? Cuando yo estoy particionando. Bueno, en ese caso, cuando yo borro la partición, lo que estoy borrando es toda la tabla, o sea, estoy borrando todo este sector. Bien, cuando yo particiono un disco, no estoy borrando la información. Estoy borrando la tabla de asignación de archivos, completa, todo. Acá no hay manera de recuperar la tabla para nada. Pero los archivos, los ceros y los unos, están en el mismo lugar. No se ha borrado nada. Si particioné antes, esto era NTFS, particiono y le vuelvo a poner NTFS y después aplico un programa para recuperar archivos perdidos, voy a encontrar esto tal cual estaba antes de la partición. Si en lugar de esto, por ejemplo, le pongo FAT32, igual puedo llegar a encontrar todo, solo que en el momento que estoy haciendo el cambio de FAT, los primeros sectores
puede variar en cuanto al tamaño. En FAT32 acuérdense que ocupa menos tamaño que el NTFS. No sé exactamente cuánto, pero es bastante menos. Bien, ¿por qué les digo todo esto? ¿Vieron en las películas cuando un hacker, por ejemplo, lo viene persiguiendo la policía? O vamos a poner algo un poquito más serio, fuera de chiste. Imaginemos que alguno de ustedes es pedófilo y tiene un montón de archivos sensibles en la computadora. No vamos a entrar en demasiado detalle, vamos a dejarlo como archivo sensible. Y ven por la ventana que viene el FBI. O se descargaron cosas ilegales de internet y ven por la ventana que viene la policía y ustedes saben que viene por ustedes. La única prueba que los incrimina es el disco rígido. Y si ustedes se gastan en borrar, formatear o particionar el disco en los pocos minutos que tienen antes de que les pateen la puerta y los vengan a buscar, no se gasten, porque tanto la policía argentina como el FBI, o mejor dicho, con más seguridad el FBI, pero también lo tiene la policía argentina, tienen todos los programas necesarios para hacer informática forense, se llama esto, que es sobre el cadáver de una computadora, aplicar los programas necesarios, tanto sea si la computadora la encuentran prendida como si la encuentran apagada, para que no pierda toda la información que tiene. Si ustedes pretenden de esta manera borrar la información, lamento decirles que la información así no se borra. Ahora, les voy a decir cómo sí se borra. Hay un tipo de formateo que se llama formateo de bajo nivel, o en inglés lo van a encontrar como Low Level Format, o LLF. Si ustedes tienen un disco al cual quieren definitivamente eliminar toda la información y que no los pesquen con nada feíto entre manos, tienen que aplicarle al disco un formateo de bajo nivel. Esa es la buena noticia que le puedo dar al criminal. La mala noticia que le voy a dar al mismo criminal es que el Low Level Format para un disco de 256 GB tarda aproximadamente 12 horas, y si ustedes quieren que se pudrieron de esperar las 12 horas y quieren cortarlo, van a arruinar el disco. Ustedes dirán, si me estoy escapando de la policía, ¿qué me importa que se arruine? Sí, se arruina el disco, pero no la información. Con los mismos programas de medicina forense se recupera la información del disco, de informática forense. Se recupera la información del disco y después el disco se tira a la basura porque ya no sirve más. Ahora, ustedes me dirán, este pedazo de bestia, ¿para qué me dice esto si realmente, bueno, a ver chicos, no voy a adoctrinar criminales? ¿Para qué me sirve el Low Level Format? El Low Level Format revisa cada sector minuciosamente y lo vuelve a poner en cero como si fuera de fábrica. Si el disco tiene algún sector defectuoso, porque por cuestión de partición, cuestión lógica o por problema de la placa lo está escribiendo mal, es probable, no voy a decir muy o poco probable, es probable que con un formateo de bajo nivel ese disco sea recuperable. O sea, empiece a funcionar bien después de aplicar esto. La otra cosa es, imagínense que ustedes quieren vender sus computadoras. Y no hablemos de fotos de pedófilos o pornografía o cosas feas. Hablemos de cualquier cosa. Ustedes tienen archivos en sus computadoras donde tienen, por ejemplo, no sé, emails, las contraseñas del banco, el home banking y un montón de otras cosas. Si ustedes dicen, quiero vender este disco rígido a otra persona que no conozco, pero tengo miedo que esa otra persona sepa cómo recuperar mis archivos para después quitarme plata del banco o hacer alguna otra cosa. Bueno, fácil.
antes de vender la máquina, con la tranquilidad del mundo la dejo enchufada, haciendo un formateo de bajo nivel, y ahí me aseguro que todo el contenido de mi disco rígido ha sido eliminado permanentemente, y después de esto no hay Dios que lo recupere. Yo no les voy a mostrar en el futuro cómo se hace. Lo que sí les voy a mostrar en el futuro va a ser qué programas, y hasta antes de darle que arranque el Low Level Format, les voy a mostrar todos los pasos a seguir con ese programa para hacerlo. De la misma manera que en futuras clases, creo que ya en la próxima les voy a mostrar cómo se hace un formateo sin necesidad de perder datos y un montón de otras cositas más. Me preguntaron algunos de ustedes entre el video anterior y este, justamente eso, cómo guardar los archivos de mi computadora para volver a instalar el Windows arriba y formatear la computadora. Bien, se los voy a decir, diría a capela, o sea, sin mostrárselo en la computadora ahora, en este momento, para que lo vayan investigando. Pero en la próxima clase espero mostrárselos directamente en la pantalla. Si ustedes van a formatear una computadora, pero tienen que guardar los datos esos, bueno, primero, es necesario que tengan o bien un disco rígido externo o un pendrive o una memoria flash lo suficientemente grande para que se guarden todos los archivos que nuestro cliente o que nosotros queremos salvar. Fotografías, documentos, lo que sea que no queramos perder. Si no tenemos un disco rígido externo, pendrive o memoria flash, ni lo suficientemente grande, ni aunque sea de chiquita, de a poquito, sí tenemos que contar con otra computadora. Si tenemos otra computadora, tenemos que contar que esa computadora tenga el puerto SATA o el puerto IDE correspondiente para el disco de la computadora que queremos formatear. El tema es así: computadora A, computadora B. La computadora A la voy a formatear, la computadora B es la que es mía, la que no quiero que se pierda nada. O sea, esta no la voy a tocar, no la voy a formatear. La que quiero formatear es esta. Quito el disco rígido, con cables, con todo, y lo coloco en esta computadora. Como esta computadora ya tiene su sistema operativo con un disco andando, al poner otro disco y conectarle los cables al motherboard, esta computadora, cuando la prenda, voy a lograr que con mi disco puedo ver, como si fuera el disco D, E, F, depende de la letra de unidad que ustedes tengan disponible, al disco de esta máquina. Pero está todo acá, en esta otra máquina. Investigo ese disco, rescato todos los archivos que quiero rescatar, saco el disco, apago la máquina, saco el disco, lo vuelvo a colocar acá, hago el formateo y la instalación de Windows nueva sobre esta máquina, y una vez que terminó y que la máquina está andando perfectamente, vuelvo a sacar el disco, lo vuelvo a conectar en esta otra máquina, recupero los datos sin tocar el sistema operativo, o sea, lo pongo en el disco C, raíz, o bueno, más adelante vamos a ver cómo particionar un poquito los discos en dos o más unidades, y una vez que terminó de copiarse todos los archivos que antiguamente eran de esta máquina al disco rígido, vuelvo a apagar la máquina, saco el disco, lo enchufo en esta, prendo la máquina y automáticamente tienen el nuevo sistema, la máquina anda perfectamente bien, y todos esos archivos que salvé los tengo guardados en una carpeta en el disco C, vamos a suponer. Y desde ahí, yo como usuario de esta máquina, como técnico me lavo las manos, ya está, ya la máquina está entregada. Como usuario tengo que ir a esa carpeta y de a poquito ir rescatando fotos, documentos, videos, lo que sea que me interese. Y lo que no me interese lo voy tirando a la papelera de reciclaje hasta que ordene toda la información de vuelta. A grosso modo, esa es la manera en que se hace. A manera más explicada van a tener que esperar hasta el video de la semana que viene, donde voy a mostrarles particiones, cómo lograr agrandar, achicar
recuperar particiones y alguna que otra cosita más que tiene que ver con el mantenimiento del disco rígido en nuestra computadora y hacer que el Windows funcione ágilmente, que no se tarde demasiado en arrancar la computadora y que bueno, que no sea tan lenta, ¿sí? Así que acá quedamos con la parte de discos rígidos. Espero preguntas para sacarle sus dudas. Seguramente quedaron algunos temitas pendientes y no sé si lo de hoy fue tan claramente explicado. Y la semana que viene vamos a ver, vamos a poner unos videitos sobre Windows directamente con la pantalla de la computadora para que ustedes vayan viendo a dónde vamos a buscar tal o cual programa, y si son nativos de Windows lo vamos a ver directamente, y si no son de Windows les voy a poner algún link de donde lo pueden llegar a bajar. Así que fuerza, nos vemos, hasta la semana que viene. Eso es todo, amigos.